le quito el arma de la mano, pero la verdad es que la herida que le habían provocado era muy, muy grave. Entonces ya no pudo ni hablar, porque yo lo que le preguntaba es, ¿quién te mandó? El más chiquito me acuerdo que me decía, papá, los malos, porque él escuchó todos los disparos. Y me lleva así, caminando, yo caminando para atrás, y él con la pistola así, se sube a la patrulla, me sigue apuntando y me dice, no me vayan a seguir. Le dije, no, no, nadie te va a seguir. Mira, el día del asalto era una comida familiar hacia donde íbamos. Yo iba con mis niños que estaban muy chiquitos. Uno estaba, de hecho, en su portabebé. El otro era también pequeño, de haber tenido 2 años, 2 años y medio. Iba atrás y de repente nos rebasó una motocicleta. Había mucho tráfico en el periférico. Y nos rebasó una motocicleta. Yo llevaba un coche de mi hermano. Ese día tenía un coche de mi hermano porque mi coche lo habían metido a un servicio. Y entonces iba en un carro, pues que no era así, digo, muy, muy llamativo, pero sí estaban como empezaban de moda, era un BMW. Y entonces escuché la motocicleta, la escuché claro cuando me pasó. Y los volteé a ver y vi exactamente cómo frenó y el que venía atrás brincó y se dirigió directo hacia la ventanilla de mi acompañante, que era la mamá de mis hijos, y empezó a golpear con la pistola. Entonces yo lo que hice fue levantar las manos para que viera que no iba a hacer nada, y le hice la seña que iba a bajar los vidrios, pero él lo que no se dio cuenta es que venía un carro escoltando, porque pues yo estaba nunca he usado aparatos así muy grandes de seguridad. Entonces los que venían escoltando venían en un coche muy viejito, un Malibu muy viejito, que pues ni en cuenta, o sea, no se dieron ni cuenta de quiénes venían. Y cuando se bajan, este tipo traía todavía el casco y con la pistola en la mano, y entonces le marcan que baje el arma, y él en lugar de bajar el arma cruza la pistola hacia donde están ellos, y pues obviamente abren fuego. Entonces empieza un tiroteo ahí porque él alcanza a tirar y, y lo hieren, ¿no? Entonces yo me bajo del coche para quitarle el arma. Él había caído, le quito el arma de la mano, pero la verdad es que la herida que le habían provocado era muy, muy grave. Entonces ya no pudo ni hablar, porque yo lo que le preguntaba es, ¿quién te mandó? Pues yo estaba en la subprocuraduría, llevaba varios asuntos complicados, y entonces me doy cuenta que traía unos lentes abajo del casco y traía una bolsita aquí como si fuera una cangurera, pero era de la misma chamarra. Entonces la abrí y tenía como 7 relojes. Y luego pasó un coche con unos jóvenes y empezaron a gritar, ese es el que nos asaltó. Para esto su compañero, el de la motocicleta, porque lo esperó todavía, pero cuando vio que no se podía ya mover, se arrancó a gran velocidad. Yo todavía lo alcancé a ver, dimos el aviso por radio, etcétera, y él perdió la vida ahí, o sea, en el mismo lugar. Estábamos en periférico, te estoy hablando periférico sur, digamos hacia el sur, pasando Insurgentes. Nunca tuve un aparato de seguridad mayor, incluso en ese tiempo yo era subprocurador. Y después cuando llegué a ser procurador, pues seguí trayendo un vehículo atrás, pero nunca eran los 2 vehículos, 3 vehículos y nunca ha sido ese mi estilo. Entonces eh, nos llegaron a cerrar el paso algunas veces cuando era yo procurador, y por eso fue que instruí que se identificaran los vehículos escolta, porque tú de repente ves que va un carro negro sin placas y gente armada, no sabes si son de los buenos, de los malos o de los regulares, no sabes quiénes son.
No, me ¿Te diste preocupó cuenta? muchísimo porque Exacto. pues venían mis niños, el más chiquito me acuerdo que me decía, papá, los malos, porque él escuchó todos los disparos. O sea, los tiros de hecho estaban del lado de donde él venía. Afortunadamente no pegó ninguno en el vehículo, no hubo ningún tema mayor, pero pues sí fue un momento muy difícil, muy complicado por todo lo que sucedió. Y además el tráfico que había, te estoy hablando que deben haber sido las 2 de la tarde de un sábado. Entonces estaba con muchísimo tráfico en la circulación hacia la parte del sur de la Ciudad de México. La toma de rehenes fue algo muy curioso porque yo estaba practicando con una motocicleta por el autódromo. Había unos días en que se hacía práctica de motociclismo y estaba yo practicando, pero siempre cuando tuve el cargo de procurador, yo tenía un radio conmigo. Esa es una costumbre que tuve desde que estuve en seguridad pública. En seguridad pública yo me dormía con el radio en mi buró y escuchaba las transmisiones, porque en cualquier momento se dispara una emergencia en esta ciudad. Entonces, en la policía hay claves que te marcan que hay una emergencia o que hay una emergencia mayúscula, mayor. En ese momento yo escucho la clave en el radio y escucho que hay una emergencia pues, muy importante de la policía, de todavía en ese tiempo policía judicial. Eh, y entonces me meto al radio y le pregunto al operador de radio qué es lo que está pasando. Ella me dijo, pues hay unos sujetos que están pertrechados, pero han tomado como rehenes a varias personas. Están armados y ya los tenemos cercados. Entonces pregunto dónde es, me dicen que hacia la Gustavo Amadero, camino al Reclusorio Norte. Identifico el lugar y entonces me subo yo a la camioneta y nos dirigimos para allá. Pero ya casi para llegar, me pongo el chaleco antibalas porque pues me dijeron que estaban armados y yo sabía que podíamos tener alguna interacción. Me subo a una motocicleta y en la moto llego y cuando llego le pregunto a la policía dónde están. Yo vi mucha policía, pero no identificaba exactamente dónde estaban. Me meto, era un local y a la hora que entro al local veo que tiene vidrios blindados y tiene una puerta muy grande. Y del otro lado está un tipo con una pistola apuntándole a la cabeza a una mujer. Una mujer que me doy cuenta que es una mujer que está embarazada y la tiene amagada y entonces me dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que quieren? No me están haciendo caso a mis peticiones. Si no me hacen caso la voy a matar. Entonces yo lo veo a él y me doy cuenta pues que no está jugando porque él trae unos tatuajes en el rostro y esos tatuajes significa que han matado, o sea que son unas lágrimas tatuadas. Entonces yo me doy cuenta que es un cuate que sabe lo que está haciendo, pues. Su cómplice, que estaba atrás de él, tiene a otro de los rehenes que estaban ahí, también lo tiene amagado con una pistola. Entonces lo que él me dice es que quiere que cumplan sus peticiones. Le dije, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás pidiendo? Y entonces me dice él que quiere que le demos un vehículo para escapar. Me dice, quiero que me pongan un vehículo y que no me vayan a poner ninguna trampa. Él estaba dentro de un local y obviamente daba hacia la calle y entonces él veía policías. Y entonces lo primero que hago es salir y retiro a la policía. Les dije, háganse a un lado, ya no estén pasando aquí y retírense. Entonces los repliego a los de seguridad pública y a los de policía de la Procuraduría. Y entonces le dije, te voy a traer un vehículo, yo pido una patrulla. Él cuando ve la patrulla me dice, no, ¿cómo una patrulla? Pues, ¿qué te pasa? Pues oye, yo lo que tengo son patrullas, no tengo otro tipo de vehículos. Así que esto es lo que te puedo ofrecer. Le pongo una patrulla y la primera patrulla que me traen se para ahí. Entonces le digo,
A ver, tráiganme otra patrulla, una más nueva, por favor. No, es una trampa esto que hiciste. Le dije, no, a ver, te voy a poner una patrulla nueva. Entonces ya llega una patrulla nueva. Salgo y le digo al subsecretario que estaba ahí, al subsecretario de operaciones, el de la policía, digamos el que opera la policía en la Ciudad de México, le digo, por favor, subsecretario, pídame al Cóndor. El Cóndor es el helicóptero. Pídeme un Cóndor y que el Cóndor no se escuche, que tú no lo escuches, pero que esté cerca. Entonces él pide el Cóndor y yo me vuelvo a meter con este cuate. Le dije, ahí está tu patrulla. Y no te voy a dar nada y no vas a salir de aquí si no entregas primero a la mujer. No, que la voy a matar. Le dije, pues mira, no te voy a dar nada, ya te lo dije. Y entonces él en el estira y afloja, y pues arriesgándome yo también un poco a que hubiera podido tomar otra decisión, saca a la mujer, o sea, la suelta, deja que ella se retire y entonces toma a otro de los hombres que estaban ahí, lo toma como rehén y lo encañona. Finalmente, ya cuando estaba la patrulla y que la ve, que abran las puertas, pero me tienes una trampa, me dice él. Le dije, yo no te tengo ninguna trampa. Y en el local había un espejo, como los espejos que usa la gente para arreglarse en un tocador, un espejo de base. Entonces yo tomo el espejo y le dije, te voy a enseñar lo que hay afuera. Tú lo ves. Y yo me fui haciendo para atrás y le fui mostrando lo que había, o sea, hacia los dos lados. Yo ya había replegado a la policía, entonces él se da cuenta que no hay policía que lo esté esperando para dispararle y sale junto con el cómplice encañona a una persona, él encañona a otra, y ya cuando va avanzando suelta a uno y entonces me apunta a mí. Y me lleva así, caminando, yo caminando para atrás, y él con la pistola así, se sube a la patrulla, me sigue apuntando y me dice, no me vayan a seguir. Le dije, no, nadie te va a seguir. Entonces, cuando se sube ya su cómplice, él prueba el coche, lo acelera y baja el arma y su error operativo, digamos, porque yo creo que no conocían bien la zona, es que sale al lado derecho. Yo estaba esperando que saliera a la izquierda, porque si salía a la izquierda, ahí tomaba una vía rápida que va a dar a Gustavo Vaz, o va a dar al periférico, o va a dar al circuito interior para el otro lado. Hubiera sido mucho más difícil. Pero se le ocurre dar a la derecha, entonces pues, cuando vas a la derecha pues es camino al reclusorio norte. Entonces solamente tienes dos opciones, o te sigues hacia el reclusorio norte, que ahí se acaba el camino, o te sigues de frente hacia un cerro que va a dar a Tlanepantla. Pues, por los dos lados estaban hundidos. Los dejo que avancen, se empiezan a ir y entonces pido el helicóptero. El helicóptero, como las patrullas están con números muy grandes arriba, pues de inmediato los identifica. Les digo por radio que no sobrevuelen con ellos, sino que nada más los sigan y nos damos cuenta que van a llegar al cerro. En el cerro pedimos apoyo a la policía del Estado de México y estos dos llegan al cerro. Me da risa porque se bajan y empiezan a correr en el cerro. Pues era un cerro, un cerro. Pues obviamente cuando llegaron del otro lado no es que se entregaron, es que ya no podían con su alma. Ya llegaron y la policía casi los tuvo que cargar porque llegaron exhaustos y ahí se terminó el operativo. Déjame decirte que cuando me subí a la camioneta casi me da un ataque de llanto de la adrenalina que se me disparó porque fue algo súper fuerte. O sea, en ese momento fue cuando yo regreso, porque entras como en un estado de alerta, de tensión, y cuando me baja, ese estado, esa emoción, pues sí se siente fuerte, muy fuerte.